La historia de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, no puede entenderse sin comprender el contexto de transformación que vivía el narcotráfico en los años 90. No se trataba solo de mover mercancía ilegal, se trataba de escalar operaciones a niveles industriales, de pensar en logística como una corporación global y de entender que el verdadero poder no estaba únicamente en la violencia, sino en la capacidad de transportar grandes volúmenes con rapidez y alcance internacional. Carrillo Fuentes se convirtió en una figura central precisamente porque entendió que el cielo podía ser la nueva autopista del negocio ilícito, y esa visión cambió la dimensión del tráfico en la región. A diferencia de etapas anteriores del narcotráfico, donde el transporte terrestre y marítimo dominaba las operaciones, la utilización sistemática de aeronaves privadas marcó un punto de inflexión. No hablamos de vuelos improvisados, sino de una estructura que incorporaba pilotos, mantenimiento, adquisición de aeronaves y una red internacional de contactos. Esta estrategia elevó el volumen de mercancía transportada a niveles que antes eran difíciles de imaginar. La mercancía, principalmente cocaína producida en Sudamérica, era movilizada a través de rutas aéreas que conectaban distintos países del continente, aumentando la velocidad de distribución y reduciendo tiempos de exposición. El cielo se convirtió en un símbolo de expansión, y el apodo de Señor de los Cielos no fue una exageración mediática, sino una representación del alcance que había logrado. Psicológicamente, Carrillo Fuentes representaba una nueva generación de líderes criminales que combinaban discreción con ambición estratégica. No buscaba necesariamente la exposición mediática constante. Su enfoque parecía centrarse más en consolidar infraestructura que en proyectar una imagen pública ostentosa. Sin embargo, el crecimiento acelerado de su red lo convirtió inevitablemente en un objetivo prioritario para autoridades nacionales e internacionales. La magnitud de su flota aérea, compuesta por múltiples aviones que podían transportar grandes cantidades de mercancía, transformó la percepción del narcotráfico. Ya no era solo un fenómeno local o regional, sino un sistema transnacional con capacidad de operar como una empresa multinacional clandestina. El uso de aeronaves también implicaba una inversión financiera considerable. Comprar, mantener y operar aviones requería capital, contactos y una estructura que permitiera camuflar activos dentro de actividades aparentemente legales. Esta dimensión empresarial es clave para entender por qué su figura generó tanta atención. No era únicamente un traficante, sino un organizador logístico que aplicaba principios de eficiencia, diversificación y expansión territorial. La mercancía no solo representaba droga, representaba poder financiero, influencia y capacidad de negociación dentro del complejo mapa del crimen organizado. En términos económicos, el volumen que podía movilizarse por vía aérea aceleró el flujo de dinero. Esa rapidez implicaba ganancias mayores en menos tiempo, lo que a su vez fortalecía la red y ampliaba su influencia. Pero también incrementaba la presión institucional. Cuando una operación alcanza cierto tamaño, deja huellas más visibles. Los vuelos, las transacciones, la adquisición de activos y el crecimiento patrimonial comienzan a llamar la atención. El mismo mecanismo que impulsa la expansión termina generando vulnerabilidad. En el caso de Carrillo Fuentes, el tamaño de su estructura lo convirtió en uno de los objetivos más buscados de su época. La narrativa mediática amplificó su figura hasta convertirla en mito. El apodo Señor de los Cielos evocaba dominio, altura, superioridad estratégica. El cielo simbolizaba libertad y poder, pero también riesgo. Cada despegue representaba una apuesta. Cada aterrizaje exitoso reforzaba la reputación de invulnerabilidad. Sin embargo, como ocurre en muchas historias de poder extremo, el crecimiento constante genera exposición constante. La atención internacional aumentó y con ella la presión. El mito comenzó a convivir con la persecución. Décadas después, su historia fue reinterpretada en la cultura popular a través de la serie El Señor de los Cielos,
que dramatizó su vida y amplificó elementos de ambición, traición y poder. La televisión convirtió una historia real en narrativa épica, reforzando la fascinación del público por el ascenso y la caída de figuras criminales. Sin embargo, es importante diferenciar entre dramatización y realidad histórica. La serie enfatiza el conflicto, la intensidad y la acción, mientras que la historia real estuvo marcada por complejas dinámicas económicas, políticas y sociales que iban más allá del espectáculo. El uso de aviones como eje central del imperio también representó un cambio en la geopolítica del narcotráfico. La mercancía dejó de depender exclusivamente de corredores tradicionales y comenzó a circular con mayor flexibilidad. Esto obligó a las autoridades a replantear estrategias de vigilancia aérea y cooperación internacional. El impacto no fue solo criminal, sino también institucional. La sofisticación de estas operaciones obligó a modernizar mecanismos de control y coordinación entre países. Pero como ocurre con muchas estructuras que dependen de expansión constante, el equilibrio es frágil. Mantener una red aérea de gran escala requiere disciplina interna, coordinación y silencio absoluto. Cualquier filtración, error o traición puede desencadenar consecuencias graves. La historia muestra que cuando una organización crece demasiado rápido, aumenta la probabilidad de fracturas internas. El poder concentrado genera tensiones, y las tensiones pueden convertirse en puntos débiles. La muerte de Carrillo Fuentes en 1997, tras una cirugía plástica que presuntamente buscaba cambiar su apariencia, añadió un capítulo enigmático a su historia. Su fallecimiento estuvo rodeado de controversia y teorías, lo que incrementó aún más el mito. Para algunos, simbolizó el intento desesperado de escapar del peso de su propia notoriedad. Para otros, marcó el fin de una era donde el cielo parecía territorio conquistado. Lo cierto es que su desaparición dejó un vacío que fue rápidamente disputado por otras organizaciones, demostrando que en el mundo del narcotráfico, ningún espacio permanece libre por mucho tiempo. Analizar la figura del Señor de los Cielos implica reconocer que el verdadero poder no estaba solo en la mercancía transportada, sino en la visión estratégica que redefinió la logística del crimen organizado. El uso sistemático de aeronaves elevó el negocio a otra escala y mostró que la innovación también existe en contextos ilegales. Sin embargo, esa misma innovación aceleró la respuesta estatal y elevó el nivel de confrontación. Hoy, su historia funciona como estudio de caso sobre cómo la ambición, la infraestructura y la logística pueden transformar un mercado ilícito. También sirve como recordatorio de que ningún imperio, por más alto que vuele, está exento de límites. El cielo ofreció expansión, velocidad y alcance, pero no garantizó permanencia. La combinación de presión internacional, exposición mediática y vulnerabilidades internas terminó cerrando el ciclo. El legado de Amado Carrillo Fuentes no es solo el de un hombre que utilizó aviones para mover mercancía, sino el de una etapa en la que el narcotráfico adoptó una mentalidad empresarial globalizada. El cielo fue su símbolo y su estrategia. Pero incluso las estructuras más sofisticadas dependen de factores humanos: lealtad, discreción, cálculo y suerte. Cuando uno de esos elementos falla, el descenso puede ser tan rápido como el ascenso. En última instancia, la historia del Señor de los Cielos es la historia de cómo la logística puede redefinir el poder, pero también de cómo la exposición inevitable de ese poder conduce a un punto de ruptura. Los aviones representaron movilidad y dominio. La mercancía representó riqueza y expansión. La caída representó la fragilidad inherente a cualquier estructura que depende de operar fuera de la ley. Y así, lo que comenzó como una estrategia para conquistar el cielo, terminó convirtiéndose en una lección sobre los límites del control absoluto. Más allá del mito y de la narrativa mediática, el caso de Amado Carrillo Fuentes también refleja un momento específico en la evolución del crimen organizado en América Latina, donde la sofisticación logística comenzó a superar a la confrontación directa como herramienta principal de crecimiento. La apuesta por el transporte aéreo no solo fue una decisión estratégica,
sino una declaración de ambición. Implicaba pensar en grande, asumir riesgos financieros elevados y proyectar una estructura capaz de sostener operaciones complejas durante largos periodos. En términos empresariales, significaba diversificación de activos, expansión de rutas y consolidación de alianzas internacionales. Esa mentalidad transformó el panorama criminal, generando una competencia por innovación que elevó el nivel de sofisticación en toda la región. Sin embargo, el crecimiento acelerado trae consigo una paradoja inevitable. Cuanto más grande es la estructura, más difícil resulta mantenerla invisible. La adquisición constante de aeronaves, los movimientos financieros asociados y la necesidad de coordinar múltiples actores aumentaban la probabilidad de errores humanos. Ninguna red, por disciplinada que sea, está exenta de filtraciones o fallas internas, y en el caso de organizaciones clandestinas, una sola grieta puede convertirse en el inicio del colapso. La presión no provenía únicamente de autoridades nacionales, sino también de organismos internacionales que comenzaban a coordinar esfuerzos de vigilancia aérea y cooperación judicial. Además, el uso de aviones generó un impacto simbólico poderoso. El cielo, tradicionalmente asociado con libertad y amplitud, pasó a representar dominio estratégico dentro del imaginario colectivo. Esa dimensión simbólica amplificó la figura del Señor de los cielos, hasta convertirlo en referencia obligada cuando se hablaba de innovación dentro del narcotráfico. Pero el simbolismo también atrajo mayor atención pública. Cuando un nombre se convierte en leyenda, deja de ser anónimo. Y en el mundo criminal, la notoriedad puede ser tan peligrosa como la traición. Con el paso del tiempo, la estructura que ayudó a consolidar no desapareció completamente, sino que se transformó. Otros grupos aprendieron de esa etapa, adaptaron estrategias y modificaron rutas. La historia demuestra que el crimen organizado evoluciona constantemente, absorbiendo lecciones del pasado y ajustándose a nuevas condiciones. En ese sentido, la etapa aérea impulsada por Carrillo Fuentes no fue un episodio aislado, sino parte de un proceso de modernización ilegal que obligó a los estados a modernizar también sus respuestas. Al final, el ascenso y la caída del Señor de los cielos muestran que incluso las estrategias más innovadoras enfrentan límites estructurales. La logística puede expandir fronteras, el dinero puede comprar silencio y las alianzas pueden fortalecer operaciones, pero ninguna estructura que depende de operar fuera de la ley puede escapar indefinidamente al desgaste interno y a la presión externa. El cielo ofreció alcance y velocidad, pero no inmunidad. Y así, la historia de los aviones y la mercancía se convierte en una lección más amplia sobre cómo el poder, cuando crece sin restricciones legales, termina enfrentando inevitablemente su propio punto de ruptura.